Hermano en Cristo Rodolfo Bustos, pastor de la Iglesia Bautista del Renuevo en Coacalco, Estado de México, y vamos a dar inicio a nuestro estudio semanal. Y abra su Biblia por favor en la carta de Santiago, capítulo 5, y vamos a leer los versos 7 y 8. Santiago, capítulo 5, versos 7 y 8, y dice así la palabra de nuestro Señor: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El título de este estudio es En espera de la venida del Señor. En espera de la venida del Señor. Y acabamos de leer aquí, y se nos recuerda que precisamente Cristo no tarda en venir. Él va a regresar a la tierra por segunda vez. Y vamos a buscar algunos textos para ver de manera breve primero este asunto de la venida de Cristo, y luego vamos a ver un poco más en detalle qué tenemos que hacer mientras Él regresa, qué tenemos que hacer los creyentes mientras Cristo viene por su iglesia, mientras Él viene por nosotros. Bueno, busque por favor en la carta de Pablo a Tito, Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, el versículo 13, Tito 2:13 dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, hay que hacer una distinción. La venida de Cristo podríamos decir que es en dos fases o en dos etapas, y a la primera fase se le llama el arrebatamiento de la iglesia, en donde Cristo viene en las nubes y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados o resucitados según si estemos vivos o muertos en Cristo, y así Él nos recibirá en las nubes para estar siempre con Él. Aquí le llama la Escritura en Tito 2:13 que estamos aguardando la esperanza bienaventurada. Esta esperanza bienaventurada es el arrebatamiento. Y luego dice: y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es lo que se conoce como la segunda venida de Cristo, la segunda venida visible o gran manifestación, en donde todo ojo le verá. Así es que hay una gran diferencia. El arrebatamiento es cuando Cristo viene por su iglesia solamente y es inminente, es decir, puede suceder en cualquier momento. Puede venir en una hora, puede venir mañana o dentro de 3 años, no sabemos. Pero después de que Cristo arrebate a su iglesia, pasarán 7 años de tribulación sobre este mundo, y después de esos 7 años Cristo regresará con nosotros, con sus ángeles, en una manifestación visible en donde todo el mundo le verá. Ok, vamos a buscar en Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan, para ver esta promesa que Cristo hizo a los creyentes. Es decir, la vida en este planeta pues no es todo lo que nos espera una vida gloriosa en el cielo, al lado de nuestro Señor. Y dice aquí en Juan 14, versículos del 1 al 3, dice Cristo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, aquí está hablando precisamente del arrebatamiento. Él viene por su pueblo, por su iglesia, por todos los auténticos creyentes en Cristo Jesús. ¿Cómo será este acontecimiento? Vamos a verlo muy brevemente. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, aquí Pablo se refiere al arrebatamiento precisamente en el versículo 51. 1 Corintios 15, 51, 52, dice aquí: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Por un lado, Pablo le llama a este acontecimiento del arrebatamiento un misterio porque no se había dado a conocer. Hasta esa época en donde Pablo está escribiendo, le fue revelado a él este misterio de que Cristo vendrá solamente por su iglesia, y 7 años posteriormente a la tribulación vendrá por los que hayan creído en él durante el periodo de la gran tribulación. Ok, verso 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces está hablando aquí acerca del arrebatamiento en un abrir y cerrar
de ojos. Esta es la gran diferencia, será un instante. Busca ahora por favor en 1 Tesalonicenses capítulo 4 para ampliar un poco más este asunto del arrebatamiento, la esperanza bienaventurada de nosotros los creyentes. Dice aquí en el versículo 15, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces estamos enfocándonos ahorita en el arrebatamiento, que es inminente, y como comentaba hace un momento, luego del arrebatamiento comienza un periodo de juicio de parte de Dios que durará 7 años sobre todo este mundo. ¿Quiénes se quedarán? Pues la gente que rechazó a Cristo, el pueblo de Israel que no ha creído en Cristo Jesús, porque será un tiempo de tribulación en donde Dios enviará juicios, por un lado sobre Israel, para que Israel se arrepienta y crea en Jesucristo como su Mesías. Y por otro lado, este tiempo de juicio también será sobre todos aquellos que rechazaron a Cristo, que amaron más las tinieblas, su pecado, y no quisieron saber del Evangelio. La iglesia ya no está presente para esa época porque fue arrebatada. Entonces se le llama también a este tiempo tiempo de angustia para Jacob, es decir, un tiempo de aflicción sobre Israel y también sobre los moradores de la tierra. Y cuando en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y otros versículos de Apocalipsis hace referencia a los moradores de la tierra que estarán viviendo esos juicios divinos por causa de la maldad, hace referencia a la gente impía, a la gente indiferente, a la gente apática, a la gente que no quiso saber nada de Cristo Jesús. Y recordamos que a la iglesia no pasará por la ira de Dios o por ese juicio. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 8 al 11, dice aquí, pero nosotros, o sea, la iglesia, los cristianos, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, especialmente para ese periodo de la tribulación de 7 años, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Otro texto también interesante, pero se encuentra en Proverbios capítulo 11, versículo 8, y podemos hacer una alusión y dar una aplicación, creo, correcta a este tiempo de la tribulación, de la cual la iglesia escapará, gracias a Dios. Proverbios 11, 8 dice aquí, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Proverbios 11, 8, repito, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Entonces la iglesia estará con Cristo cuando Él venga, y Él viene pronto, Él lo ha prometido. Ahora, mientras Cristo viene, ¿verdad? Como vamos a regresar por favor a Santiago, mientras dice aquí que tenemos que aguardar con paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los creyentes mientras Cristo regresa, mientras Él viene por nosotros? Bueno, vamos a ver algunas cosas que tenemos que hacer la iglesia mientras esperamos a Cristo. Ok, número 1, Santiago capítulo 5, versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Es decir, tenemos que permanecer firmes en el Señor, tenemos que ser resistentes en la fe, tenemos que enfrentar las situaciones difíciles, por desalentadoras que éstas parezcan, porque el mal va a seguir avanzando en este mundo, las cosas se van a poner más difíciles, esa es la realidad, y ya Jesucristo nos había advertido sobre esta situación, pero por lo pronto nos dice, mientras yo regreso, número 1, deben de tener paciencia, o sea, deben de ser perseverantes. En el mundo vamos a tener aflicción porque estamos en un mundo caído debido al pecado, en un mundo en donde Satanás temporalmente es el príncipe de las tinieblas. Hay una corriente que va contra la voluntad de Dios en este mundo, pero y obviamente habrá de parte del enemigo
ataques contra el pueblo de Dios, contra los cristianos, tendremos también pruebas, pero, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser pacientes y esperar en el Señor. Ahora, este esperar no significa pasividad, ¿verdad? Sino significa confiar en el Señor, perseverar en el poder de Dios. Busque por favor el Salmo 40, verso 1. Y aquí tenemos una gran promesa acerca de aprender a esperar en el Señor cuando enfrentemos diversas dificultades o problemas o pruebas o aflicciones. Así es esto. Entonces Jesús nunca nos prometió que tendríamos una vida libre de problemas o de dificultades. No. Él nos dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Bueno, Salmo 41 dice aquí el rey David: pacientemente esperé a Jehová. O sea, estuve confiando en el Señor, y para ello se requiere, ¿verdad?, esa perseverancia. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, mientras somos pacientes, tenemos que estar orando, orando y orando al Señor, dependiendo de Él, pidiendo su fortaleza, pidiendo su manifestación, que Él escuche y responda a nuestras oraciones. Verso 2 dice aquí: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando enfrentamos ciertas dificultades, a veces nos desesperamos, esa es la verdad, pero dice aquí que Dios nos hace sacar del pozo de la desesperación. Tenemos que ser pacientes. Él escucha la oración del justo, de sus hijos, y Él responde en su tiempo perfecto. Entonces, mientras Cristo viene, tenemos que ser pacientes y seguir confiando en Dios, en que Él está por nosotros y que contra nosotros, y en que Dios provee y en que Dios fortalece y Dios nos ayuda. Que en segundo lugar, regresamos a Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Bueno, en Israel hay dos temporadas de lluvia: la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es más o menos por septiembre, octubre, en donde pues la tierra se afloja, ¿verdad? Y la lluvia tardía viene en febrero o marzo, cuando ya se comienza a dar la cosecha. Bueno, entonces aquí Santiago usa esta condición de la naturaleza propia de Israel para decir: hermanos, el labrador, observen a un campesino, a un labrador, ¿verdad?, el cual espera, ¿verdad? Y eso significa que él depende del tiempo de Dios. El labrador no controla el tiempo lo controla Dios, pero él tiene que aprender a sembrar, a continuar trabajando, a sembrar, ¿verdad? Y en el momento de espera, pues simple y sencillamente, precisamente eso, esperar a que Dios comience a dar el fruto. Bueno, mientras Cristo viene, nosotros tenemos que seguir sirviendo en la obra del Señor, tenemos que seguir elaborando, trabajando en lo que Dios nos ha encomendado a cada quien y en los distintos ámbitos en donde podamos encontrarnos. Busque por favor ahora Marcos 13:34, el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículos 34 y 36. Marcos 13:34. Es decir, el Señor Jesús, mientras regresa, pues Él no dijo que permaneciéramos cruzados de brazos o en ociosidad, eso no le agrada. Al contrario, mientras Él regresa, Él nos encargó, Él nos encomendó, Él nos mandó, ¿verdad?, que estuviésemos sirviendo, involucrados en su obra, en su reino. Marcos 13:34 dice aquí: es como el hombre que, yéndose lejos, haciendo referencia a Cristo, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. A cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Entonces nos está advirtiendo aquí, y eso es lo que a veces pasa con algunos creyentes o con muchos creyentes que como no ven que Cristo regresa, pues están durmiendo en sus laureles, durmiendo en el mundo, en sus pecados, en su indiferencia o en su apatía. Pero por eso el Señor nos dijo:
cada uno tiene que estar ocupado en la obra que Él nos encomendó para que cuando venga de repente no nos encuentre durmiendo. ¿Cómo se encuentra usted en cuanto a su vida en Cristo, en su vida espiritual? ¿Dormido o está despierto, velando, esperando y anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Entonces tenemos que estar sirviendo a Cristo en todas partes, porque no solamente le servimos los domingos, sino le servimos a Él de lunes a domingo y en todo lugar, porque ahora nuestra vida está dirigida o está centralizada en Cristo Jesús, en agradar a Cristo, en ser agradecidos porque Él ya nos dio la salvación y Él vendrá por nosotros para estar por toda una eternidad disfrutando de su presencia. Entonces, vamos a ver otro aspecto. Número 1, debemos de tener paciencia. Número 2, debemos de estar sembrando y trabajando en la obra del Señor. Regresamos a Santiago y nos dice aquí que tenemos que ver del labrador cómo espera el precioso fruto. Cómo espera el precioso fruto. Número 3, el creyente debe de mantener expectativas de recibir fruto. El fruto de Dios, mientras estamos sirviendo al Señor, Dios promete dar fruto. Ahora, hay diversos tipos de fruto en la Biblia: fruto en buenas obras, frutos de justicia, frutos de arrepentimiento, fruto del Espíritu Santo, fruto en almas nuevas, fruto en santidad, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es tener esa expectativa, esa esperanza de que Dios en su momento va a ir dando el fruto. Ok, busca por favor Gálatas 6:9. Entonces, no dejemos de sembrar, tengamos esperanza, tengamos expectativa y esperemos que Dios responda nuestras oraciones y responda al trabajo y a la labor que estamos realizando. Gálatas 6:9 dice aquí el apóstol Pablo: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, o sea, cosecharemos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, en esta exhortación, dice el apóstol Pablo, a su tiempo, el tiempo en que Dios sabe, da fruto. Dice, pero no se cansen, hermanos, de hacer bien. No se cansen de hacer bien. No te desanimes, si no ves frutos inmediatos, no dejes de servir al Señor. Si otros no cooperan, no apoyan, no ayudan, tú sigue sirviendo al Señor. No te canses de hacer bien, ¿verdad? Dice, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos, si no nos desanimamos, si no, como se dice por ahí, botamos la toalla. No, sigue perseverando porque estás sirviendo al Señor. Entonces, tengamos esa expectativa. Dios en su momento derramará ese fruto de bendición. Ok, en cuarto lugar, mientras Cristo viene por nosotros, dice Santiago que tenemos que mantener firme nuestro corazón. Ok, Santiago 4, versículo 7. Versículo 8, Santiago 5:8, perdón, dice aquí: tened también vosotros paciencia. Vuelve a recalcar este aspecto de la paciencia, de la perseverancia. Ok, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Qué motivación tan preciosa nos da Santiago: porque la venida del Señor se acerca. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Cuida tu corazón. Cuida tu corazón, porque sobre toda cosa guardada, dice Proverbios, guarda tu corazón, porque de él mana, de él fluye la vida. Ahora, lo que aquí dice es: afirma tu corazón. Afirma tu corazón, es decir, manténlo firme obviamente en Cristo, firme en tu confianza en Cristo, firme en tu caminar con Cristo, firme en tu crecimiento en Cristo, firme en las promesas del Señor. Y esto significa que tu corazón tenga esa fe y esa confianza en Dios. No pierdas la fe, mantén esa fe constante, firme en las promesas del Señor. Ahora, las promesas del Señor están en la Biblia y de ahí la importancia de conocerlas y de creerlas. A veces vendrán tempestades,
vendrán tiempos como que sentimos que estamos en el desierto, vendrán algunas épocas o temporadas en donde inclusive podemos sentirnos que Dios no nos escucha o que Él ya no está a nuestro lado, etcétera, pero nuestro corazón tiene que mantenerse siempre firme en las promesas del Señor. Dios dijo, Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. Ahora Dios tiene que encontrar también fe en nosotros, ¿verdad? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador o galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Entonces, pero si somos incrédulos, pues no podemos recibir fruto y no podemos tener un corazón firme. Entonces, sí, hay a veces esa batalla con la incredulidad. ¿Y cómo se vence la incredulidad? Sino confiando en las promesas del Señor, orando al Señor y manteniendo nuestra vista en Cristo, no en las circunstancias por adversas que éstas parezcan. Tenemos que mantener nuestra fe en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ok, en quinto lugar, otra exhortación que tenemos aquí mientras Cristo regresa, y vamos a Santiago 5, dice aquí, Santiago 5:9, hermanos, y seguimos en este contexto de la venida del Señor, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. ¿Quién es ese juez? El Señor. Él viene también, ¿verdad? Y Él como juez un día se manifestará también en todo el mundo, pero nos dice a nosotros los creyentes, en quinto lugar, mientras Cristo regresa, no estar quejándonos de los demás. Es algo muy común, ¿verdad? El mirar solamente los defectos de otros, el juzgarlos, y dice aquí Santiago, hermanos, no os quejéis unos contra otros. O sea, no estés juzgando, no estés criticando a tus hermanos, no estés hablando mal de los demás, no estés haciendo chismes, no estés murmurando. O sea, deja de estar de ocioso, deja de estar usando tu lengua como un instrumento de Satanás y mejor usa tus palabras para edificar a los demás. Sé de bendición a los demás, ora por los demás, apoya a los demás, sírveles, ámales, perdónales. Pero no te estés quejando. Mejor ponte a orar, ponte a ganar almas para Cristo, ponte a discipular y ponte a servir con gozo. ¿Por qué? Porque el Rey ya viene. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Quejándote o te va a encontrar adorando a Dios y sirviéndole? Bien, y en penúltimo lugar, Santiago 5:10, continúa aquí, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, insiste la paciencia. Ahora, ¿por qué esto, hermanos? Porque lamentablemente la misma situación del mundo, tanto en tensión, tentaciones, angustia, presión, atracción, el pecado, el engaño, Satanás está sobre el pueblo de Dios para que el pueblo del Señor se impaciente, se desespere, ¿verdad? Y comience a dudar y se aparte del camino. Entonces, por eso Santiago aquí nos da estas palabras de ánimo. Por un lado, ¿sabes qué? Cristo está a la puerta, Él viene pronto. No te desanimes, sé paciente. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda de la voluntad de Dios. Permanece firme, perseverante. Él viene. Entonces dice aquí, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ahora está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Hoy tenga cuidado con muchas personas que en iglesias pseudoevangélicas ahora dicen que tienen profetas y ya no predican la Biblia, sino más bien ellos comienzan a expresar sus sueños, sus visiones, sus profecías, pero nada que ver con la Biblia. Tenga mucho cuidado. Los profetas ya cumplieron su propósito y hoy tenemos la palabra de Dios, que es la que nos guía y es el Espíritu Santo quien nos ilumina. Ok, pero estos profetas del Antiguo Testamento fueron creyentes, hombres de Dios, que tuvieron que soportar, ¿verdad?, tiempos, dice aquí, de aflicción. Ellos hablaron, como dice en el versículo 10, hablaron en nombre del Señor. Entonces, el hecho de que alguien esté sirviendo al Señor, esté hablando de Cristo,
esté dando testimonio, evangelizando, discipulando, pues eso no significa que no vamos a tener complicaciones de la vida, etcétera. Por eso nos dice, vean a esos profetas del Antiguo Testamento cómo fueron fieles a la verdad de Dios. Ellos decían, así dice el Señor, y proclamaban la verdad, y muchas veces había una respuesta negativa de parte del pueblo de Israel, duros, y los perseguían, etcétera, etcétera, pero ellos se mantenían fieles al Señor, hablando en nombre del Señor. Usted y yo estamos en un mundo muy complicado, ¿verdad?, en donde tenemos o multitud de distracciones, o multitud de ocupaciones, o multitud de situaciones X, precisamente para diluirnos en tantas cosas, de tal manera que nos olvidemos del factor principal, que es hablar del Evangelio, que es presentar a Cristo, que es compartir la palabra de Dios. Y a pesar de esas aflicciones, mantenernos firmes y que sean de inspiración para nosotros. Esos hombres de Dios del Antiguo Testamento que, a pesar de las adversidades, siguieron fieles al Señor y ellos compartieron la palabra de Dios. Ahora, recuerde esto, que el Señor en su gracia siempre tiene un propósito en todo sufrimiento. Siempre tiene un propósito en todo sufrimiento. Así es que cuando nos toque enfrentar algún tipo de adversidad, persecución, algo contra nosotros, algún sufrimiento, recuerde que Dios usa todo eso. Tiene un propósito para acercarnos más a Dios, para glorificar a Cristo, para purificarnos, para que podamos inclusive entender que nuestra paciencia en tiempos de sufrimiento es un testimonio para los que nos rodean. Entonces, en vez de estarse preguntando, ¿por qué me está pasando esto, Señor? Entienda que, bueno, esa etapa de sufrimiento es un testimonio que usted debe de aprovechar para que, sí, no negamos que haya dolor, no negamos que haya que cueste trabajo, pero dentro de todo eso confiamos en Dios, tenemos la paz de Dios y nos gozamos en el Señor, no en el problema, sino nos gozamos en Cristo. Ok, y en último lugar, Santiago 5, versículo 11, mientras Cristo viene, dice aquí, he aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, o el propósito del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esto es lo que Satanás no quiere que usted sepa, que Dios tiene un propósito en nuestra vida y cada día Dios está usando todas las cosas para que glorifiquemos a Cristo y para que Cristo sea formado en nosotros. Bueno, el asunto es que aquí voy a repetir, hermanos, la paciencia de Job, un varón justo. No había otro como él en la tierra. Y sin embargo, él fue probado. Su fe fue probada. Bueno, pero el punto es que recordemos que a pesar de todas las adversidades y pruebas que atravesó Job y de las luchas internas que él tuvo y sus cuestionamientos que él tuvo como ser humano, porque aunque era un creyente fiel, pues era también ser humano y le dolía lo que estaba padeciendo y sí, había cuestionamientos y dudas, pero aprendemos de todo eso, que durante esos 42 capítulos en donde se nos habla de esta prueba de Job, finalmente vemos que detrás de todo eso Dios tiene un plan, lo cumplió, y Job fue enormemente bendecido. Job fue bendecido. Ahora, aunque no entendió lo que pasó, pero él confió en Dios a fin de cuentas, confió en el Señor. Entonces, en séptimo lugar, mientras Cristo regresa, recordemos que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué le parece? Esta es una promesa del Señor, es una realidad del carácter de Dios. Él es muy misericordioso y compasivo. Él nos entiende, Él nos comprende, Él tiene compasión de nosotros, y no solamente eso, sino que nos ayuda y podemos contar con su gracia para el oportuno socorro. Así es que Dios bendice grandemente a sus hijos. Así es que, mis hermanos, confiemos en esta promesa. Cristo viene, Él está cerca, más que nunca. Pero recordemos siempre esta promesa del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Lo cree usted? Bueno, pues con eso concluimos y solamente recordarles que nos vemos Dios mediante este domingo en el Renuevo a las 11 de la mañana. Retomamos una vez más los cursos de discipulado, les esperamos a las 11 y a las 12 nuestra celebración
dominical. Bueno, pues que Dios les bendiga y comparte el Evangelio de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Hasta luego.